¿Qué tal, bicheros? Bueno, en el primer capítulo, el de América, dejamos claro que las especies americanas, a diferencia de las asiáticas no poseen pelos urticantes y como consecuencia de eso los venenos son más fuertes. Bueno, aunque siempre dejé claro que las tarántulas no son de riesgo médico, en el peor de los casos, las mordeduras de tarántulas asiáticas pueden tener como efectos calambres, dolores musculares o náuseas. Ese sería en el peor de los casos, pero cada persona es distinta. Cuando decimos que son venenos más flojos o más fuertes, no solo hablamos de eso, sino que en su composición son ligeramente distintos. Pero lo normal es que pasadas unas horas los efectos desaparezcan. Las tarántulas asiáticas se dividen en dos partes, que serían arbóreas, bueno, en dos grupos, arbóreas y terrestres. Y si nos vamos a terrestres, tendríamos las especies puramente fosorias y las especies que son consideradas tejedoras, que pueden tener hábitos fosorios, pero la tendencia es que sean muy tejedoras. Cuando digo fosorias me refiero a especies que hacen las madrigueras tipo tubo o tipo embudo estrictamente. Sí que es verdad que en otros continentes, como por ejemplo en África, tenemos especies que se consideran fosorias, pero no tienen la característica de la madriguera de chimenea o de embudo. Aunque no voy a concretar en especies africanas ahora, lo dejaré también para otro vídeo. Las especies asiáticas normalmente no se recomiendan para empezar por el hecho de que son más nerviosas, más defensivas, más rápidas y, como he dicho, tienen venenos más fuertes. Al final eso depende de cada cual y hay gente que quiere empezar directamente con estas especies por el motivo que sea. Y a lo que muchos recurren es adquirirlas desde pequeñas, desde lynx, ya que no tienen tanta dificultad en el manejo y de esa forma también van aprendiendo de la tarántula conforme crece. Uno de los problemas que tiene, por ejemplo, el género Ornithopterinae es que la gente cuando empieza no sabe si son muchas veces especies terrestres o arbóreas. Y ya que aquí hay un lío con la taxonomía, por así decirlo, antes eran antiguas haplopelmas del género Ciriopagopus y pasaron a Ciriopagopus. Lo que pasa es que dentro del género Ciriopagopus se encontraban también especies arbóreas. Cuando pasaron lo que es tema haplopelma a Ciriopagopus, se mezclaron todas. Es decir, dentro del mismo género hay especies arbóreas y terrestres, por lo que mucha gente que empieza o empieza a indagar en estos géneros, pues normalmente tiene las dudas de qué tipo de especies son estas. Y el problema que tenemos en Asia es que hay más especies sin describir que descritas, ya que, por ejemplo, el género Ornithopterinae, entre Ciriopagopus, Formincochilus, etc., habrá unas 20, 30, 40 especies descritas. Pero en cautividad o en el hobby podemos encontrar tranquilamente o fácilmente unas 300 especies sin describir. Se supone que las especies asiáticas a nivel de expansión fueron las últimas en aparecer, pero como tampoco se sabe muy seguro, tampoco voy a entrar en ello. La distribución de las especies asiáticas, si contamos que en Mongolia hay alguna especie sin describir de Selenocosmia o Plogelius, podríamos decir que se distribuyen desde la zona de Mongolia hasta Malasia o las Filipinas. Aun dejando de lado las especies que hay sin describir y de las que hay en el hobby, de las zonas de Tailandia, Vietnam, Laos y todas estas partes, si nos vamos a que Malasia o Filipinas tienen un montón o cientos de islas, que prácticamente no se ha estudiado la fauna y menos en artrópodos, vemos que tienen mucha variedad de especies. Si vamos a las subfamilias más conocidas dentro de Asia, iríamos a la familia Ornithopterinae, Selenocosminae, Trichmopoeinae y Poeciloterinae. La subfamilia Ornithopterinae, Poeciloterinae y Trichmopoeinae se distribuyen únicamente en Asia, mientras que la familia Selenocosminae también se distribuye en Oceanía, es decir, Australia y Papúa Nueva Guinea. Hay que decir que Asia sin duda tiene especies espectaculares, ya sea en variedad o en morfología, y aparte de eso es uno de mis continentes favoritos. Si nos vamos a géneros terrestres o subfamilias terrestres, tendríamos Ciriopagopus, géneros más bien, Ciriopagopus, Selenocosmias, Citarognathus, tenemos Plogelius,
Luego si vamos a la zona de la India tendríamos Trismopoeus, también algunas Plogellus. Si vamos a las especies arbóreas tendríamos en la zona también de la India las famosas Poecilotherias, y luego repartidas por Asia tendríamos Homotimus, Formingochilus, Lampropelmas, etc. Personalmente, uno de los géneros que nunca recomendaré para empezar es Poecilotheria. Sí que es verdad que cuando son pequeñas no representan mucha dificultad, pero cuando son ya juveniles o grandes, si no has tenido antes tarántulas y empiezas por esas, pueden ser bastante difícil de manejar, sobre todo cuando hay que hacer labores de mantenimiento o hay que cambiarlas de terrario, por ejemplo. Pero si nos vamos a terrestres, yo no las desaconsejo totalmente, ya que las terrestres, sobre todo fosorias, tienden a estar mucho tiempo escondidas. Cuando tienen su madriguera hecha, lo difícil va a ser verlas, por lo que no habrá mucha interacción directa. Chilobrachys, por ejemplo, que son tejedoras, son especies muy tejedoras, sí que es verdad que son especies también muy rápidas y defensivas, y esas en algunos casos sí que estarán siempre fuera o no tendrán una madriguera, por lo que ahí sí que habría más interacción con ellas. Entonces eso ya depende de si son grandes o pequeñas. Una alternativa que sí es buena para la gente que no ha mantenido especies asiáticas son las especies dwarf. Hay especies dentro de Ornithoctonae o Trismopoenae, o incluso algunas Selenocosmia como Plogellus, por ejemplo, que son muy pequeñas y aunque sean nerviosas, independientemente de que sean fosorias o tejedoras, sí que es verdad que no representarán mucha dificultad en el mantenimiento debido al tamaño. Luego, por ejemplo, tenemos Ciriopagopus grandes, como las del grupo Smithi, que bueno, llegan a 18-19 centímetros y ya son especies bastante grandes. Dentro del continente asiático son especies grandes. Entonces eso ya dependerá de cada uno. Si las adquirís de pequeñas tampoco vais a tener mucho problema. Ahí el problema, como he dicho antes, es que no las vais a ver apenas. Son especies que no se dejan ver mucho y normalmente están escondidas o simplemente se les ven las patas. Entonces, como digo, eso dependerá de cada uno, de lo que le convenga. Pero sí que es verdad que esas especies, a la hora de hacer las labores de mantenimiento, limpieza, o si hay que cambiarlas de sitio, al ser grandes y especies que sí también son rápidas y son bastante defensivas, ahí sí que es verdad para una persona que empieza pues no es tan recomendable, porque a la hora del manejo pues son un poco más complicadas. Dejando de lado el tema de la experiencia de cada uno, el hecho de que estas especies no se dejen ver mucho posiblemente es uno de los motivos de que mucha gente no las mantenga o no tenga mucho interés en ellas. Todas las especies de tarántulas, sean asiáticas, africanas, americanas, etc., todas las especies cuando se sobrealimentan tienden a esconderse o a estar más inactivas. Entonces un truco que funciona muy bien, o que hay que tener en cuenta a la hora de tener estas especies fosorias, que ya de por sí pasan mucho tiempo escondidas, es no sobrealimentarlas. Que eso es algo que se hace cuando se empieza, sobre todo. Hay tendencia a sobrealimentar. Como muchas veces no las vemos o no sabemos qué cantidades dar, pues normalmente se les da de más. Y eso lo que hace es que cuando las cebamos como pavos en Navidad, pues se van a esconder 3 meses y vamos a estar 3 meses sin verlas. Si no tenéis, en este caso, otras tarántulas, y estas van a ser las primeras, las fosorias tampoco las recomiendo, ya que al no verlas la mayor parte del tiempo no las vais a disfrutar. Yo os recomiendo las fosorias más cuando ya tengáis otras especies que podáis ver más a menudo. Con estas especies lo que vais a ver la mayor parte del tiempo va a ser esto, un agujero. Pero también aquí está el interés de la gente que las mantiene, y es que tener estos agujeros en los terrarios, hablando en el mantenimiento de las tarántulas, a la gente le suele parecer interesante, al menos los que les gustan estos géneros. Estas tarántulas, cuando les damos de comer, salen rápidamente, cazan y se llevan la presa otra vez al nido, por lo que las vamos a ver muy poco. Pero yo creo que es uno de los atractivos con estas especies, sobre todo cuando son especies grandes. Como he dicho antes, el grupo, por ejemplo, de Smith
Smithy, o algunas como la Bonwilti del norte de Tailandia, que también llegan a los 20 centímetros. Esos agujeros son muy grandes y verlas cazar pues suele ser bastante atractivo. De todas las especies que se suelen ver en el hobby o en mantenimiento en cautividad o en la cría, las especies que menos se suelen ver son estas, las asiáticas fosorias, que es de las que menos variedad veo en la gente que las mantiene. Posiblemente sea este uno de los puntos, ¿no? El hecho de que no se dejan ver tanto. Y lo que me encuentro muy a menudo es gente o que le gustan mucho estas especies o que no le gustan nada. También hay que decir que mucha gente que en un principio no tiene interés en estas especies y luego prueban a tener alguna, les acaba gustando más incluso que las otras. Por lo que si ya tenéis otras tarántulas que veis más a menudo y queréis probar con otras especies, una buena recomendación es probar alguna de estas especies asiáticas. Si nos vamos a géneros Chilobrachys, dejando de lado que el género Chilobrachys tiene algunas especies muy bonitas, la gente que se suele fijar en las especies Chilobrachys es por eso. Todos los terrarios que se ven con mucha tela son de Chilobrachys, son especies que normalmente no van a dejar algo sin tejer en el terrario, ya que normalmente los terrarios acaban blancos. Lo que sí hay que decir es que estas especies sí que son bastante nerviosas, por lo general casi todas. Por lo que especies de estas que ya tienen buen tamaño tampoco las recomiendo para empezar. Otra cosa, como digo, es empezar con lynx pequeños. Como he dicho antes, otra buena opción para comenzar con las asiáticas es tener arañas o tarántulas pequeñas, como pueden ser, por ejemplo, en Ornithoctoninae está la Ornithoctoninae sp. laus, que tiene un tamaño máximo de unos 8 centímetros. Luego está, por ejemplo, la Hornsage, que es de las más pequeñas que hay en Ornithoctoninae. Aquí el problema es el precio más que el ejemplar en sí, pero luego en precios económicos y que sean especies que estén bien para empezar, teniendo en cuenta que son tamaños pequeños, el género Plogelius también es una buena opción, ya que son especies muy pequeñas, no son tan defensivas, no son nerviosas. Sí que es verdad que también la mayoría del tiempo se lo pasan escondidas, pero para empezar con las especies asiáticas es una buena opción si no se quiere tener mucho riesgo a la hora del mantenimiento. El género Selenocosmia, por ejemplo, ya sean las de Asia o las especies de Oceanía, no las recomiendo tampoco nada para gente que empieza, ya que aparte de que son especies que normalmente están escondidas, cuando salen son muy defensivas y suelen ser muy rápidas también, en la mayoría de los casos. Como he dicho antes, en el género Cyriopagopus había un lío taxonómico. Se revisó hace poco, se hizo un cambio, que las especies terrestres, que la mayoría eran terrestres, las Aplopelmas las pasaron a Cyriopagopus, donde en Cyriopagopus habían especies arbóreas. Por lo que ahí, como he dicho antes, se mezclaron todas y ahora la gente pues suele tener confusiones a la hora del mantenimiento con estas especies. Para hacer un resumen, ahora que todas estas, tanto arbóreas como fosorias, hablo de Ornithoctoninae, todas están metidas en Cyriopagopus, y como he dicho tenemos terrestres y arbóreas en los mismos géneros, ahora van habiendo revisiones de vez en cuando, y lo que se está viendo es que las especies terrestres o fosorias las están dejando en el género Cyriopagopus y las especies arbóreas las están pasando a géneros como Formingochilus. Por eso no es raro de ver incluso especies que están sin describir y en el hobby se les pone, se las incluye en el género Formingochilus. Porque se está viendo eso, que después de las descripciones están dejando en Cyriopagopus las especies terrestres y en Formingochilus las especies arbóreas. Hay más géneros, hay más especies, obviamente no voy a hablar de todas, esto es un vídeo un poco general por encima de lo que se puede encontrar en especies asiáticas y posiblemente sí que del tema Ornithoctoninae también voy a hacer algún vídeo en el futuro. Como último punto, lo que veo bastante o me encuentro con gente que pregunta eso o gente que normalmente se encuentra con eso es, por ejemplo, que gente que dice que tiene una tarántula arbórea, ya sea pequeña o juvenil, pero que está siempre en el suelo, que tienen un terrario más alto o tienen un bote más alto
con un tronco o alguna raíz o una rama para que esté ahí arriba. Obviamente las tarántulas arbóreas pues viven en los árboles o separadas del suelo, ¿no? Alejadas del suelo. Y la gente normalmente dice que, bueno, que tienen tarántulas arbóreas y que están siempre en el suelo. Con esto lo que quiero aclarar es que todas las tarántulas arbóreas, independientemente de que sean asiáticas, africanas o americanas, cuando son pequeñas, o sea, cuando son lynx o incluso en tamaños ya juveniles de 7, 8, 9 centímetros, tienen hábitos terrestres. Es decir, cuando son pequeñas viven en el suelo, incluso muchas viven enterradas, y conforme van creciendo van adquiriendo esos hábitos arbóreos. Las que más pueden tardar son géneros asiáticos como por ejemplo Formingochilus, que pueden tener hábitos terrestres incluso hasta los 10, 12 y 13 centímetros. El único caso donde las tarántulas arbóreas, desde lynx, tienen comportamientos estrictamente arbóreos es en la subfamilia Bicularinae. Bicularias, caribenas, ibiráforas, paquistopelmas, iridopelmas, tifoclaenas. Dejando estas de lado, que desde pequeñas, como digo, tienen hábitos 100% arbóreos, todas las demás, ya sean asiáticas, africanas o americanas, los lynx y juveniles tienen hábitos terrestres, por lo general. No significa que una tarántula no se dé una vuelta por el bote y esté subiendo por los laterales, pero por lo general suelen estar en el suelo. Incluso no es raro de ver muchas veces especies arbóreas que ya tienen tamaño adulto o subadulto, o ya son juveniles pero de tamaño grande, que incluso optan por estar más en el suelo. Bueno, como he dicho, hay muchos géneros, muchas subfamilias, muchas especies, pero en un vídeo no puedo hablar de todas, así que aquí dejo el capítulo de especies asiáticas en general y nos vemos en el siguiente vídeo.